Yo era científico, estudiaba animales raros y escribía artículos. Pero un día me di cuenta de que los animales que estudiaba necesitaban protección, no observación. Así fue como acabé en una de las reservas más duras de Rusia. Me llamo Víctor Hayes y desde hace 7 años trabajo como inspector superior en la Reserva Natural Estatal de Zella. Antes era biólogo zoólogo, realizaba investigaciones, escribía artículos científicos y participaba en conferencias. Mi especialidad era el seguimiento de poblaciones de especies raras en la taiga de montaña. Acudía con regularidad a la reserva de Zella para realizar investigaciones de campo, y cada vez sentía más agudamente que las observaciones científicas por sí solas no bastaban. Cazadores furtivos, excavadores clandestinos, turistas ilegales. La reserva necesitaba una protección real, no solo informes científicos. La decisión no fue fácil. Tenía mujer, una hija de 12 años y un trabajo estable en el instituto. Pero en 2007, cuando tenía 38 años, solicité el puesto de inspector superior de la reserva. Mi familia me apoyó, aunque eso supusiera separaciones frecuentes y largas. La reserva de Zella no es solo una zona salvaje. Son 99.400 hectáreas de taiga de montaña, donde las diferencias de altitud alcanzan los 1.400 metros. Aquí, en las laderas de la cresta de Tukuringra, la naturaleza ha creado un ecosistema único, en el que coexisten la taiga siberiana y la flora de Manchuria. En verano la temperatura puede subir hasta 38 grados Celsius, y en invierno bajar hasta menos 48 grados Celsius. La temporada baja es la época más traicionera, cuando el tiempo cambia de forma impredecible y los animales se vuelven especialmente peligrosos. Mi sitio cubre la parte oriental de la reserva, la de más difícil acceso y la menos estudiada. Todos los días hago rondas, compruebo las cámaras trampa, hago observaciones y escribo informes. En mi mochila llevo siempre una carabina, radio, brújula, botiquín de primeros auxilios, comida y agua y cerillas en una bolsa impermeable. Con los años he aprendido a leer las huellas de los animales mejor que los artículos científicos y a entender el tiempo con más precisión que cualquier previsión meteorológica. Pero lo principal que he aprendido durante mi trabajo es que la reserva no perdona los errores. Cada decisión equivocada, cada paso en falso puede costar una vida, la tuya o la de otra persona. Quiero contarles 5 casos de mi práctica que me enseñaron esto. Ocurrieron en momentos diferentes, pero cada uno de ellos dejó su huella, tanto en la historia de la reserva como en la mía propia. El primero de ellos ocurrió en el frío otoño de 2008, cuando 2 turistas inexpertos decidieron tomar un atajo a través de la reserva. No sabía entonces que una simple operación de búsqueda y rescate se convertiría en una carrera a muerte en la salvaje taiga. La llamada entró aproximadamente a las 19:40. Un grupo de excursionistas de Blagoveshchensk informaba de que 2 de sus compañeros no habían regresado a su campamento. Eric y Natalie, ambos treintañeros, decidieron tomar un atajo por el sector oriental de la reserva para coger el último autobús. Llevaban un equipo mínimo, solo pequeñas mochilas con agua y algo para picar. Debían estar de vuelta a las 17 horas, pero sus teléfonos llevaban varias horas fuera de cobertura. El tiempo empeoraba rápidamente. Los vientos racheados traían nubes densas y la temperatura estaba bajando. La estación meteorológica pronosticaba nieve para medianoche, la primera de la temporada. Para los que no estaban preparados, una noche en la taiga, a temperaturas bajo cero, podía ser la última. Pedí ayuda al equipo de búsqueda y rescate más cercano, pero solo podrían llegar por la mañana. Era imposible esperar. Preparé rápidamente mi mochila. Linternas adicionales, mantas calientes, radio, botiquín de primeros auxilios, termo con té caliente, bengalas. El mapa mostraba 3 posibles rutas que los turistas podían tomar a través de la reserva. La experiencia indicaba que elegirían la más corta,
El paso de Medvezi. A las 20:15 ya estaba en el sendero, iluminando el camino con una linterna frontal. El viento frío soplaba en mi cara, trayendo los primeros copos de nieve. En algún lugar a lo lejos, un búho chilló alarmantemente. El rastro en el suelo húmedo confirmó mi corazonada. Efectivamente habían pasado el puerto, pero más adelante el sendero se dividía. Uno atravesaba un denso bosque de cedros, el otro, un cobertizo rocoso. Me detuve estudiando la hierba arrugada. 2 hombres, uno de los cuales parecía cojear de la pierna derecha. El sendero era más profundo por un lado. Atravesaron el bosque de cedros. Fue su primer error. En la oscuridad era fácil perderse entre los densos árboles. Tras una hora de escalada, encontré su primer campamento. Musgo y el envoltorio de una chocolatina. Aquí seguían caminando con paso firme. Pero más adelante, las pistas empezaron a serpentear. Los turistas habían perdido la orientación. Y delante estaba el tramo más peligroso. Un sistema de salientes rocosos, donde un paso en falso podía ser el último. Mi grito resonó en las rocas, pero solo hubo silencio como respuesta. La nieve caía con más fuerza, cubriendo nuestras huellas. El tiempo corría en nuestra contra. De repente, algo rojo brilló a la luz de la linterna. Me dio un vuelco el corazón. Un trozo de chaqueta en el saliente de una roca afilada. Dirigí la luz hacia abajo. Allí, a unos 5 metros, podía ver una mochila sobre una plataforma rocosa. ¿Alguien puede oírme? Una débil voz femenina respondió desde algún lugar más abajo. El haz de luz de la linterna captó a Natalie en la oscuridad. Estaba sentada en un estrecho saliente, acurrucada contra la roca. Eric yacía a su lado, inconsciente, con la cabeza apoyada en su regazo. Nos rompimos. Eric se golpeó la cabeza. No puedo levantarlo, y es demasiado peligroso seguir bajando. Su voz temblaba de frío y miedo. No había tiempo para pensar. Saqué una cuerda de seguridad de mi mochila y la sujeté firmemente al tronco de un viejo cedro. El descenso duró unos minutos. Eric estaba vivo, pero gravemente herido. Un corte profundo en la cabeza, posiblemente una conmoción cerebral. Natalie estaba magullada, pero tenía frío. Llevaban más de 2 horas en la cornisa. La escalada fue todo un reto. Natalie apenas podía mantenerse en pie. Erika tuvo que levantarla ella sola, utilizando un sistema de bloques. Cada metro era difícil. La nieve caía cada vez con más fuerza, convirtiendo las rocas en trampas resbaladizas. A las 23:40 llegamos por fin a la cima. Desplegué rápidamente la manta de rescate y saqué un termo. Mientras Natalie bebía té caliente, yo curaba la herida de Erika. Afortunadamente, la hemorragia ya se había detenido. Le inyecté algunos analgésicos del botiquín y le puse un vendaje. Empezó a recuperar el conocimiento, pero estaba demasiado débil para moverse por sí misma. Cogí la radio y el teléfono. Tenía que coordinarme con varios servicios a la vez. Los rescatadores ya habían salido de la ciudad y estaban a unas 2 horas del límite oriental de la reserva. Tras una breve discusión, decidimos hacer el camino inverso. Ellos irían desde el camino de tierra a través del bloque 47, y nosotros bajaríamos a reunirnos con ellos en el sendero de caza. Así, acortaríamos el tiempo hasta que Ericom recibiera atención médica profesional en al menos 1 hora y media. El hospital de Zae confirmó estar preparado para recibir al herido. El cirujano de guardia ya había sido avisado. La dirección de la reserva proporcionó transporte adicional para la evacuación. El viaje de vuelta fue difícil. La nieve ya había cubierto el suelo con una densa capa de varios centímetros, y tuvimos que elegir cuidadosamente cada paso. Yo iba primero, pisando un sendero en la nieve fresca. Natalie se agarraba a mi mochila. Juntas apoyábamos a Erika. Cada 15 minutos me ponía en contacto con los rescatadores, ajustando mi ruta. El encuentro tuvo lugar al amanecer en una vieja cabaña de caza. Los socorristas profesionales trasladaron rápidamente a Erika a una camilla. El médico le colocó inmediatamente una vía intravenosa
y le realizó un examen más exhaustivo. También examinaron a Natalie. Le dieron ropa seca y bebida caliente. Más tarde, ya desde el hospital, nos confirmaron que efectivamente Erika había sufrido una conmoción cerebral. Pero gracias a la oportuna asistencia y al transporte adecuado, se evitaron complicaciones graves. Este caso me enseñó mucho. En el trabajo de un guarda de caza, lo principal no es solo conocer el terreno y saber orientarse. Es importante anticiparse, calcular las opciones, comprender la lógica de las personas en apuros. Entonces tienes la posibilidad de adelantarte a los problemas. Pero eso fue solo el principio. En la primavera de 2010, me encontré con un fenómeno que me hizo cuestionar todos mis conocimientos científicos sobre el comportamiento de los animales salvajes. A finales de marzo, la nieve de la reserva empezó a derretirse activamente. Las temperaturas diurnas alcanzaban los 5 grados Celsius y por la noche apenas bajaban del punto de congelación. En esta época del año, los animales suelen comportarse de forma predecible. Los osos salen de la hibernación. Los ungulados descienden a los valles, en busca del primer verdor, y comienza la época de cría de las aves. Mi ruta habitual era por el sector oriental de la reserva, donde comprobaba las cámaras trampa y registraba las huellas de los animales. El 27 de marzo, al pasar por la ladera de la roca Kamenistaya, noté algo inusual. Un gran grupo de unos 15 bueyes almizcleros permanecía inmóvil, mirando hacia un punto. Era extraño. Normalmente a esa hora estaban alimentándose activamente. Saqué los prismáticos y empecé a observar. En 10 minutos, se unieron al grupo varios corzos más, y después una familia de jabalíes. No mostraban ni agresividad ni miedo entre ellos. Se limitaban a mirar hacia la cordillera. Como biólogo, nunca me había encontrado con un comportamiento así. En mi diario de campo anoté la hora, las coordenadas y la composición de la inusual reunión. Decidí quedarme a observar. Al atardecer, el número de animales había aumentado. Aparecieron lobos, pero no mostraron interés por la caza. Es más, se posicionaron cerca de las víctimas potenciales. Por la noche me instalé en una tienda de caza cercana. A la luz de la luna llena el panorama parecía casi fantástico. Depredadores y herbívoros, reunidos como si esperaran algo. Hacia la mañana aparecieron los primeros signos de inquietud. Los animales empezaron a moverse de un lado a otro, a olfatear. Algunos hacían ruidos de ansiedad. A las 5:40 de la mañana, la tierra tembló ligeramente. La actividad sísmica no es rara en nuestros lugares, pero los animales reaccionaron de forma extraña. Todos se dieron la vuelta como si se lo ordenaran, y se dirigieron rápidamente, pero sin pánico, hacia el valle. Una hora después de que se marcharan, sentí un temblor más fuerte. Encendí la radio y me puse en contacto con la estación meteorológica. Me confirmaron que se habían registrado una serie de pequeños terremotos en la zona. Pero lo que ocurrió a continuación superó todas las expectativas. Al mediodía, un gran corrimiento de tierras había descendido desde lo alto de la cresta, bloqueando por completo uno de los desfiladeros de la montaña. Si los animales hubieran permanecido en sus lugares habituales, muchos podrían haber muerto. Por la noche, repasando las notas, me acordé de mis investigaciones universitarias sobre la capacidad de los animales para anticiparse a las catástrofes naturales. Pero una cosa era leer sobre ello en revistas científicas, y otra muy distinta, ver con mis propios ojos cómo distintas especies, olvidando su enemistad natural, se unían y se alejaban del peligro. Durante la semana siguiente, observé cómo los animales regresaban gradualmente a sus territorios familiares. Todos menos la manada de lobos se habían ido a la parte norte de la reserva. Era como si algo les dijera que el sector sur seguía siendo inseguro. Y tenía razón. 3 días después, se produjo un segundo desprendimiento, aún más potente que el primero. Pero para entonces, todos los animales habían abandonado la zona de peligro.
Aquello me hizo replantearme muchas cosas que sabía sobre los animales salvajes. Tal vez tengan sentidos y habilidades que los humanos hemos perdido hace tiempo, o tal vez nunca hayamos tenido, y a veces merece la pena observarlos y aprender de ellos. Pero todas mis reflexiones sobre la sabiduría natural de los animales se vieron ensombrecidas en el verano de 2011, cuando aparecieron en la reserva huéspedes no invitados, interesados en fenómenos nada naturales. Mediados de agosto de 2011 fue inusualmente caluroso y seco. El verano indio llegó antes de lo habitual, trayendo cielos despejados y un calor diurno de 30 grados centígrados. Con este tiempo, prefería empezar mis rondas al amanecer, antes de que el sol estuviera en todo su esplendor. El 15 de agosto mi ruta me llevó por el sector noreste de la reserva, dominado por viejos bosques de cedros mezclados con robledales, hábitat ideal para el ginseng. Los cazadores locales habían informado de actividades sospechosas en la zona en 2 ocasiones en las últimas semanas, pero aún no se habían encontrado señales evidentes de intrusos. A las 7 de la mañana, mientras subía por una pequeña meseta, me percaté de los primeros indicios. La hierba estaba arrugada siguiendo un patrón inusual, como si alguien hubiera peinado metódicamente la zona. Saqué mi navegador GPS y marqué un punto. Seguí adelante y encontré varias zonas similares. Ya no había duda. Alguien estaba inspeccionando sistemáticamente la zona en busca de ginseng. Los viejos guardabosques me contaron que los excavadores negros utilizan tácticas especiales. Trabajan en grupos de 3 o 4 personas. Camuflan cuidadosamente sus huellas y nunca establecen campamentos permanentes. La raíz de ginseng en el mercado negro puede valer mucho dinero, sobre todo si tiene más de 15 años. Y en nuestra reserva había ejemplares más viejos. A mediodía llegué a una pequeña hondonada, oculta de miradas indiscretas por un denso crecimiento de cedros jóvenes. Aquí el panorama era diferente. Huellas evidentes de un campamento, una chimenea, pulcramente cubierta de tierra, y lo principal, varios agujeros característicos de raíces excavadas. Volví a sacar el navegador, tomé notas y fotografié las huellas. De repente, una sombra brilló entre los arbustos. Me quedé inmóvil, escuchando los sonidos del bosque. El silencio parecía antinatural. No había pájaros ni animales pequeños, solo el leve susurro de las hojas al viento. Lentamente saqué los prismáticos y empecé a observar los alrededores. En la ladera opuesta, a 300 metros de distancia, noté movimiento. Una figura humana se movía rápidamente entre los árboles, obviamente sin querer ser vista. Agachándome, empecé a moverme lentamente hacia el borde de la hondonada, donde la vegetación era más espesa. El walkie-talkie de mi cinturón emitió un suave pitido. El oficial de guardia solicitaba una sesión de comunicación programada. Tuve que ignorar la llamada. Ahora era más importante saber cuántos intrusos había en el bosque y dónde estaba su campamento principal. Siguiendo el rastro apenas visible de los animales, subí por la ladera, desde donde podía tener una mejor vista. Y no me equivoqué. A medio kilómetro, en una pequeña hendidura, pude ver las tiendas. Equipo profesional. Equipo especial para excavar y transportar raíces. Conté 4 hombres, todos de complexión robusta. Uno de ellos, con un cuchillo de caza al cinto, no dejaba de mirar a su alrededor. Sacó una cámara con un objetivo largo y empezó a grabar la situación. En ese momento, la radio volvió a sonar, ahora más fuerte. El observador reaccionó al instante y se giró bruscamente en mi dirección. Nos miramos a los ojos durante unos segundos y luego gritó algo a los demás. El campamento se puso en marcha. Los intrusos se apresuraron a recoger sus cosas. No había tiempo para pensar. En 15 minutos podían desaparecer con todas las pruebas. Encendí la radio. Cuadrante 32B. Tenemos un grupo de cazadores furtivos, 4 hombres, presumiblemente armados. Necesitamos refuerzos inmediatos. Luego,
Con el cerrojo de mi carabina amartillado desafiante, anuncié en voz alta: «Están rodeados. Esta es una zona protegida. Soltad el equipo y salid con las manos en alto». 2 de ellos se quedaron paralizados en el acto. Uno se apresuró a escapar, pero el líder, el que llevaba el cuchillo, irrumpió de repente directamente hacia mí. En sus ojos podía ver la determinación de un hombre que no tenía nada que perder. Conseguí apartarme de la línea de ataque, pero la hoja seguía rozando mi chaqueta. Se produjo un forcejeo. Él estaba claramente entrenado, pero yo tenía mucha experiencia en expediciones sobre el terreno. Chocamos, rodamos ladera abajo. En algún momento conseguí hacer un doloroso agarre. El cuchillo voló a un lado. Por el rabillo del ojo noté movimiento. Los agentes de policía ya corrían hacia nosotros. Habían llegado a tiempo para responder a mi llamada. Más tarde se encontraron en el campo 37 raíces de ginseng, algunas de ellas de más de 25 años. A precio de mercado negro, varios millones de rublos. Pero no se trataba de dinero. Cada una de esas raíces es el resultado de décadas de desarrollo de un sistema natural. Destruirla es como arrancar una página de un libro antiguo, que nadie podrá restaurar jamás. Resultó que detuvimos a una gran banda que recolectaba ginseng por todo Extremo Oriente. Para mí, esta detención se convirtió en una importante lección. El trabajo de un guardabosques no consiste solo en observar la naturaleza, sino también en estar dispuesto a protegerla, arriesgando la propia seguridad. Sin embargo, me esperaba la verdadera prueba. El otoño siguiente, tuve que elegir entre mi deber como conservacionista y mi instinto de conservación. Y esa elección casi me cuesta la vida. El otoño de 2012 me enseñó una lección que nunca olvidaré. Empezó como una llamada rutinaria sobre cazadores furtivos, pero se convirtió en algo mucho más peligroso. El 12 de octubre, sobre las 6 de la tarde, recibí una llamada de cazadores locales. Habían avistado a un grupo sospechoso con armas en la zona de Falcon Ridge. En esta época del año, la caza legal está prohibida. Es el periodo de celo del ciervo almizclero. Normalmente no salgo de noche, pero la información era alarmante. Testigos presenciales informaron de disparos. Me preparé en 15 minutos. Carabina, radio, dispositivo de visión nocturna, linterna y botiquín de primeros auxilios. Teniendo en cuenta la lejanía de la zona, me llevé un saco de dormir y provisiones por si tenía que pasar la noche en el bosque. Fueron unos 12 kilómetros por un terreno difícil y abrupto hasta el lugar previsto. Ya era de noche cuando llegué a la plaza. La luna apenas se abría paso entre la densa capa de nubes. Con este tiempo, los cazadores furtivos suelen utilizar focos para cazar de noche. Los animales cegados se congelan y se convierten en blancos fáciles. Descubrí a los delincuentes hacia las 21 horas. 3 hombres, 2 vehículos todoterreno camuflados bajo viejos cedros. En la parte trasera de uno de los vehículos había algo grande, cubierto con una lona. Empecé a acercarme con cautela, manteniéndome a la sombra de los árboles. De repente, el silencio se rompió por el sonido de un disparo, seguido del grito desesperado de un ciervo almizclero. A través de mi dispositivo de visión nocturna, vi parpadear una gran sombra a 200 metros del campamento de los cazadores furtivos. Otro disparo, y el animal se desplomó en el suelo. Me quedé inmóvil, evaluando la situación. Por la silueta, determiné que se trataba de una hembra de alce. Y entonces, me di cuenta de algo que me dio un vuelco el corazón. La pequeña figura de una cría destellaba cerca del animal caído. El ternero se revolvía alrededor de su madre herida, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Un grupo con linternas se separó del campamento de los furtivos. Iban de camino a recuperar a su presa. Tenía menos de un minuto para tomar una decisión. No podía pedir ayuda por radio. El sonido delataría mi presencia. Un enfrentamiento abierto con cazadores furtivos armados por la noche era demasiado arriesgado. Pero no podía ver cómo mataban a un animal herido delante de un cachorro.
Saqué rápidamente un cartucho de señal, apunté y disparé en dirección contraria a la de las crías. Un destello brillante iluminó el bosque, y en algún lugar de las copas de los árboles chillaron pájaros perturbados. Los cazadores furtivos se quedaron inmóviles y empezaron a retroceder rápidamente hacia sus vehículos. Evidentemente, pensaron que se trataba de una incursión. Una bengala suele utilizarse como señal para iniciar una operación. Pude oír cómo arrancaban los motores. Tras esperar unos minutos a que el sonido de los motores se desvaneciera en la distancia, corrí hacia el buey almizclero herido. Estaba vivo, pero la bala le había alcanzado la pata trasera. El cachorro, al verme, saltó a un lado, pero no corrió lejos. El instinto maternal lo mantuvo cerca de mí. Eché un vistazo rápido a la herida. Había mucha sangre, pero las arterias estaban intactas. Cogí antiséptico y vendas del botiquín. Durante los años de trabajo en la reserva tuve que prestar primeros auxilios a animales heridos muchas veces. Lo principal era no hacer movimientos bruscos y hablar en voz baja y tranquila. El buey almizclero estaba sorprendentemente tranquilo, quizá por la pérdida de sangre, o quizá porque sintió que yo quería ayudarle. Le curé la herida y le puse un vendaje apretado. La bala la había atravesado, lo que facilitaba las cosas. El ternero se quedó cerca, arrastrando los pies. Era peligroso quedarse allí. Los cazadores furtivos podían volver con refuerzos, pero tampoco podía abandonar al animal herido. Recordé que a 2 kilómetros había un viejo cordón donde podía esconderme y esperar ayuda. La siguiente hora y media se convirtió en un auténtico calvario. El buey almizclero podía andar, pero despacio. Cada pocos metros teníamos que parar y dejarla descansar. La cría nos seguía a distancia. Una vez oímos el ruido de un motor a lo lejos y nos quedamos inmóviles en un matorral de cedros jóvenes hasta que se apagó el sonido. Era más de medianoche cuando llegamos al cordón. Puse barricadas en la puerta, renové el vendaje y di agua a los animales. Solo entonces me puse en contacto con la granja central de la reserva. 3 horas más tarde, llegó un grupo especial con un veterinario. El buey almizclero y la cría fueron trasladados al centro de rehabilitación. La herida era grave, pero no mortal. Un mes después fueron liberados de nuevo en la reserva. Una semana más tarde, los cazadores furtivos fueron detenidos en otro lugar. Las características huellas de neumáticos los delataron. Más tarde, mis colegas me dijeron que me había arriesgado mucho. Tal vez. Pero en aquel momento solo pensaba en una cosa. No podía dejar huérfano al cachorro. Después de todo, los guardas de caza no solo protegemos el territorio, protegemos la vida misma, en todas sus formas. Sin embargo, esta historia, con todo su dramatismo, resultó ser solo un preludio de los acontecimientos que se desarrollaron en el invierno de 2014. Por aquel entonces, tuve que enfrentarme a una situación en la que el precio de un error se medía no solo en vidas animales, sino también en vidas humanas. El invierno de 2014 cambió para siempre mi percepción del precio que a veces hay que pagar por ser fiel al deber. Los acontecimientos de aquellos días aún me vienen a la memoria en forma de pesadillas. El 27 de enero fue especialmente frío, con el termómetro marcando menos 42 grados centígrados. En días así, incluso los guardas de caza experimentados prefieren quedarse en los cordones. Pero Thomas Whitaker, mi colega mayor y mentor, tenía programada una ronda por la sección exterior. Llevaba más de 20 años trabajando en la reserva y conocía la taiga como la palma de su mano. Solo 6 horas de ruta, me dijo por radio por la mañana. Llegaré a casa a las 4. El tiempo es duro, pero la ruta es familiar. Fue la última conversación que mantuvimos. A las 16:30, cuando se cortó la conexión, no le di mucha importancia. Suele haber interferencias en esa zona. Pero hasta a las 18 horas, cuando Thomas no volvió a ponerse en contacto conmigo, apareció la primera preocupación. A las 19 horas, tras el tercer intento de contacto, me di cuenta de que algo iba mal.
Preparé rápidamente un kit de emergencia, pilas de repuesto para la linterna, bengalas, mantas de abrigo, un termo con té caliente y provisiones de emergencia. El termómetro marcaba ya menos 45 grados Celsius, y los meteorólogos prometían más enfriamiento. A esas temperaturas, una persona sin abrigo no puede aguantar más de unas horas. A las 19:30 ya estaba en la moto de nieve. Los faros atravesaban la oscuridad cada vez más densa. La escarcha quemaba incluso a través de mi máscara. Según mis cálculos, Thomas debía atravesar la zona de Medvedje y llegar al Viejo Claro. Este es el camino más corto, pero es traicionero en invierno. A menudo hay hielo bajo la nieve. Una hora más tarde encontré las primeras huellas. Una pista cubierta de nieve fresca. La dirección coincidía con la ruta prevista por Tomasa. Siguiéndola, llegué al descenso de la hendidura. Aquí la pista se rompió. El haz de luz de una linterna reveló las huellas de una caída y un esquí roto. Un poco más allá, había marcas distintivas en la nieve, como si un hombre hubiera intentado arrastrarse. El corazón me dio un vuelco. Cuando bajé, lo vi. Thomas yacía en la base de la ladera, parcialmente cubierto de nieve. Inconsciente, pero vivo. Su débil respiración formaba un tenue vapor a la luz de la linterna. Cerca de él yacía una mochila con una radio, que se había hecho añicos en la caída. Al parecer, había resbalado en el hielo oculto. Se había roto un esquí y se había herido gravemente en la caída. Se le tomó el pulso, débil pero constante. Las pupilas respondían a la luz. En el examen encontré una contusión severa en la cabeza y probablemente una pierna rota. Pero el principal enemigo era la escarcha. Thomas llevaba varias horas tumbado en la nieve y la hipotermia era crítica. Saqué un saco de dormir, una manta térmica. Empecé a frotarle las manos y la cara. Desenvolví los paquetes térmicos y se los metí en la ropa. Pedí ayuda por radio, pero el helicóptero no podía llegar con este tiempo. El equipo de rescate más cercano estaba a 4 horas de distancia. Era urgente que Tomasa entrara en calor. El refugio más cercano era una vieja casa de invierno a 3 kilómetros. Cargarlo en la moto de nieve no era tarea fácil. Cualquier movimiento descuidado podía agravar sus heridas. Lo sujeté con correas especiales. Lo cubrí con paquetes térmicos e inicié un lento movimiento hacia la cabaña. El viaje parecía interminable. Cada bache, cada desnivel, me estremecía al pensar en el dolor que causaban al herido. Thomas recuperaba periódicamente el conocimiento, murmurando algo sobre las huellas de oso que había observado antes de caer. Llegamos a la cabaña en 1 hora y media. Calenté la cocina y preparé una cama. Thomas estaba en un estado semidelirante. Su temperatura corporal seguía siendo críticamente baja. Hice todo lo que había aprendido en los cursos de primeros auxilios. Friegas, bebidas calientes, en pequeñas porciones. Vigilancia constante de la consciencia. 2 equipos de rescate llegaron hasta nosotros, pero el tiempo seguía empeorando. Empezó una ventisca. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. En un momento dado, Thomas recuperó la conciencia. Me miró y me dijo en voz baja: «Lo siento, Víctor, no tuve cuidado. Siempre te dije que tuvieras cuidado». Esas fueron sus últimas palabras. 1 hora más tarde, su corazón se detuvo. Yo y los chicos del equipo de rescate, que llegamos por la mañana, luchamos por su vida durante más de 3 horas. Pero los efectos de las heridas y la hipotermia eran irreversibles. Luego vino la investigación, los informes oficiales, el funeral. Resultó que, efectivamente, Thomas había encontrado huellas frescas de un oso cucarachero, confirmadas más tarde por el equipo de búsqueda. Tenía prisa por advertir a todo el mundo del peligro, y esa prisa le costó la vida. Durante mucho tiempo no pude perdonarme no haber insistido en cancelar sus rondas con ese tiempo y no haber organizado una salida conjunta. Me culpé por no haber iniciado antes la búsqueda, pero con el tiempo me di cuenta de que en nuestro trabajo no hay garantías. Tomamos decisiones basadas en la experiencia y el conocimiento,
Pero la naturaleza siempre puede darnos una lección, cuyo precio es la vida. Después de aquellos acontecimientos, me convertí en una persona diferente, más atenta a los detalles, más prudente en mis decisiones. Ahora, cuando salgo a la ruta, siempre me acuerdo de Tomasa y de las lecciones que me enseñó a lo largo de los años. Su muerte me demostró que el trabajo de guardabosques no es solo un servicio, es una forma de vida en la que cada día podría ser el último. Pero aún así, salimos a la ruta, porque alguien tiene que mantener a salvo este duro y hermoso mundo de vida salvaje. 7 años de trabajo en la reserva me han enseñado mucho. Cada una de estas historias ha dejado su huella en mi alma. Me ha cambiado como persona y como profesional. Ahora, caminando por senderos conocidos, me detengo a menudo en lugares memorables. Aquí encontramos turistas perdidos. Allí nos topamos con cazadores furtivos. Y en aquella ladera rescatamos a un ciervo almizclero herido con una cría. Hay un modesto letrero en memoria de Tomás Petrovich, una sencilla cruz de madera que colocamos junto a todo el cordón. La taiga no perdona los errores ni concede indulgencias, pero comparte generosamente su sabiduría con quienes están dispuestos a aprender. Con los años me he dado cuenta de lo principal. Nuestro trabajo no es solo un cargo o una profesión, es una vocación. No solo protegemos el territorio, preservamos el mundo entero, antiguo e infinitamente complejo, donde todo está interconectado. Cada mañana, al salir a la ruta, sé que ese día puede depararme cualquier cosa, desde rondas rutinarias hasta peligros mortales. Y cada vez vuelvo a tomar la decisión de mantenerme fiel a mi deber, cueste lo que cueste, porque alguien tiene que ser el guardián de estos bosques. ¿Qué opinas? ¿Serías capaz de dejar tu vida habitual en la ciudad para trabajar en la remota taiga? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para proteger la naturaleza? Y lo más importante, ¿conoces a algún guardabosques? Comparte sus historias en los comentarios. Tal vez haya entre ustedes quienes sueñen con conectar sus vidas con la conservación de la naturaleza. Cuéntenos qué le atrae de esta profesión. ¿Qué historias de la vida de un guarda de la naturaleza te gustaría escuchar la próxima vez? Si te ha gustado esta historia, apoya el canal dándole a me gusta y suscribiéndote. Nos esperan muchas más historias increíbles sobre personas que han dedicado su vida a proteger la vida salvaje. Nos vemos en los próximos números. Y recuerda, todos podemos elegir ser un mero observador o ser un guardián de lo que apreciamos.